venir aquí a contar esta historia que es eso. Voy a contar una historia, porque hace 2 años, diría yo creo que se juntaron unos cuantos astros. Se juntaron, se pusieron en línea y se dieron determinadas circunstancias de una inquietud por un lado, una necesidad por otro, una oportunidad por otro, y todo lo que está llevando es a realmente hacer un proyecto como este, que seguramente desde que empezamos allá por finales del 2009 hasta el día de hoy, pues no digo que no se parezca en nada a cómo surgió, sino que realmente ha ido avanzando, ¿no? Entonces, es un poco lo que ponemos, ¿no? Es un proyecto que día a día se va haciendo cada día más grande, más impactante y casi más novedoso incluso a los propios trabajadores que estamos ahí metidos en el proyecto. Esto es así, o sea, surgió una pequeña idea, una inquietud y nos pusimos a trabajar con ello. Cuento brevemente, digo, porque estas son las 3 patas que iniciaron el proyecto. Cuando se pusieron en contacto con nosotros para poder explicar lo que era IRICO, de alguna manera ejemplificar lo que era un caso de, no sé si de innovación abierta, pero sí un caso de colaboración interempresarial, ¿no? Y de cómo diferentes formas de hacer, diferentes organizaciones se ponen a trabajar en un proyecto común, ¿vale? Entonces, por un lado, como veis ahí, había una organización de empresarios ligados al sector de la automoción en Álava, en el País Vasco, que es Afypaida. Estos empresarios, para que os hagáis una idea, si no conocéis aquí a la zona, los cuales estáis invitados, por supuesto, a visitarnos arriba, os trataremos bien, seguro. Álava es un territorio donde está implantada seguramente la mayor planta de Mercedes en España, donde se hacen las furgonetas Vito, y donde también hay una planta de producción bastante importante de Michelin, donde se hacen las ruedas para camión, especialmente, ruedas de gran tamaño. El efecto de la globalización para mí es una oportunidad, como voy a explicar más adelante, pero también es una puñeta, ¿vale? Porque exactamente igual que Mercedes hace 30, 40, 50 años aproximadamente decide que va a poner la planta en España, pues hoy Mercedes, Alemania, multinacional, tiene la facultad de decir que esa planta la cierra y abre otra en otro sitio donde les salga la mano de obra más barata. Pues así, las decisiones de las multinacionales, no hay emocionalidad de las personas ni nada por esto. Entonces, claro, la dependencia en Vitoria, que estamos hablando de aproximadamente más de 2.000, 3.000 trabajadores, imaginaros todas las familias que hay alrededor de los trabajadores de Mercedes en 3 turnos, pero no solamente la gente que trabaja en Mercedes, sino todas las empresas que están alrededor de Mercedes y que les suministran diferentes equipamientos. Claro, estamos hablando casi igual de multiplicar en los trabajadores. Entonces, la posibilidad de que Mercedes se plantee llevarse la planta de Vitoria a otro lado supone la absoluta quiebra del tejido empresarial de Álava, de Vitoria. Quiebra, directa. Entonces, había que buscar una alternativa, además de que luego institucionalmente Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava, Gobierno Vasco han estado trabajando mucho con Mercedes para convencerles de que sigan produciendo en Álava, que lo han conseguido, no sabemos bien a qué precio, pero lo han conseguido, por lo cual es bueno, ¿vale? Ante esa situación un poco del sector de la automoción de crisis, estos empresarios, poneros 2 años y medio, 3 años atrás, están planteándose ellos qué hay que hacer en el tejido industrial alavés, que es un tejido muy dirigido al sector de la automoción, ¿vale? Entonces hay que intentar buscar, no sé si diversificar proyectos, pero sí intentar buscar alguna oportunidad, ¿vale? Entonces eso es una parte, es la Afypaida, que conoce o tiene relación con la segunda parte, que es Menoki, que es un centro de innovación, aprendizaje y desarrollo de nuevos negocios que están en Bilbao, que hay amistad y afinidad con ellos, en los cuales Afypaida les plantea esta inquietud. Tenemos que intentar buscar una oportunidad, intentar buscar algo, o encontrar algo, o inventarnos algo para poder alimentar al tejido industrial.
Y Denoki, que hace muchos proyectos relacionados con innovación, acción social, con el aprendizaje de los negocios en diferentes sectores, tiene mucha relación con el MIT, como antes ha comentado Javier. El MIT seguramente sea ahora mismo la mayor universidad científica del mundo, seguramente la que más premios Nobel científicos tiene. Digamos que el MIT sería lo industrial, Harvard sería derecho y Stanford seguramente negocios a nivel mundial. Entonces, y con diferentes cosas tiene relación con el MIT, en concreto con el Media Lab, que es uno de los departamentos del MIT que está trabajando en diferentes temas relacionados con tecnología, con ciudadanos, ¿no? Entonces, se encuentran en aquellas instalaciones del Media Lab con un aparatito que hace eso, ¿vale? Es el concepto de un vehículo que se pliega, ¿vale? Claro, estamos hablando de un centro en el MIT que no es un centro dedicado al mundo de la automoción, sino la relación que tenemos con el MIT es con el departamento de Smart Cities, de ciudades inteligentes, y el departamento de planificación y arquitectura de ese centro. O sea, estamos hablando que una universidad está investigando cómo tienen que ser las nuevas ciudades del futuro y en el proceso de desarrollo de esa investigación descubren o están trabajando en cómo tiene que ser la movilidad de las personas en el futuro, dentro de esa ciudad, ¿vale? Entonces, entre muchas cosas, que vamos a hablar así ahora, muchas cosas, ellos desarrollan 3 soportes sobre los cuales se va a pivotar la movilidad del futuro. Los 3 soportes son 100% eléctricos y electrónicos. Insisto en el 100% eléctrico y en el 100% electrónico. Esto luego os cuento una historia muy divertida. Entonces, hay una bici eléctrica, hay una moto eléctrica y hay un vehículo eléctrico que está basado en ese concepto que habéis visto antes, ¿vale? Entonces, de alguna manera descubrimos esta oportunidad. El MIT lleva con este proyecto desde el año 2003, empezó a trabajar con General Motors, pero General Motors decide salirse porque la industria automóvil va por otro rollo. Entonces, MIT también tenía ganas de ir más allá con este proyecto, entonces se juntan la inquietud de un tejido empresarial local, la inquietud de innovación de unos locos que estamos trabajando ahí, yo estoy en esa organización, y por otro lado el MIT que decide que tiene que sacar este fondo. Entonces llegamos a un intento de vamos a ponerlo en marcha, sin saber ni para qué, ni cómo, ni nada, vamos a hacerlo. Entonces al MIT se le invita a venir a Vitoria a que conozca quiénes son las partes implicadas en el proyecto. Al MIT le convence el tejido que hay alrededor, se firma un convenio y el 27 de enero del 2010 nos ponemos en marcha con esta historia a desarrollar un concepto de un vehículo 100% eléctrico, un concepto, y cuando os digo un concepto, es un concepto, es decir, son planos, son desarrollos en 3D, desde planos como este, desarrollos en 3D como este, que lo que hay que hacer es desarrollarlo hasta el final y ser capaces de industrializarlo. Entonces, el primer objetivo era tratar de desarrollar un vehículo eléctrico y un vehículo electrónico y, claro, hay que desarrollar hasta el último tornillo de ese vehículo, ¿vale? Hasta el último. Estamos hablando además de que por lo general en el mundo de la automoción los vehículos actualmente, hoy en día, vienen a tener aproximadamente 40.000 piezas, aproximadamente, y estamos hablando de que este coche tiene únicamente 4.000, que ya es una barbaridad, pero reducimos muchísimo lo que es un vehículo, de 40.000 a 4.000, ¿vale? Entonces, nos ponemos en marcha con esta historia. Entonces, la pregunta era, ¿en realidad este era el reto? Pues no, porque a medida que hemos ido dando pasos, a medida que hemos ido avanzando con el desarrollo de las necesidades que nos íbamos encontrando en cada uno de los pasos de desarrollo del vehículo, nos íbamos encontrando nuevas oportunidades que podíamos ser capaces de avanzar. Y esto
lo digo tal cual, o sea, que nadie piense que aquí había un macroplan estratégico y plan de viabilidad trabajado sesudamente por un montón de consultores y empresas, porque no es verdad. Simplemente queríamos desarrollar esto, pero a medida que hemos ido avanzando en el desarrollo de ello, nos hemos ido encontrando que el problema, la solución, no era un coche, sino era mucho más. Entonces, la gran clave de ahora mismo para nosotros es que IICO no es un coche, no es un coche. Aunque hay un coche ahí, no, tampoco es un coche. IICO no es un vehículo. Sí que hay un vehículo eléctrico detrás, IICO es mucho más. Nosotros hemos hecho, de alguna manera, el problema más grande. ¿Vale? O sea, en vez de ser más, quedarnos en más hacer un coche y se acabó, y a venderlo o a que nos compre una gran marca multinacional, y no digo que demos el pelotazo porque no es así tampoco, ¿no? Pero vendemos el vehículo, no, hemos hecho el problema más grande. Luego no es un coche, y lo que queremos hablar nosotros es, vamos a hablar de un concepto diferente, que es la nueva movilidad urbana. Porque en realidad la génesis del proyecto que viene del MIT es que qué pasa con la nueva ciudad del futuro y qué pasa con lo que ocurre, ¿vale? Entonces, este es un poco el proyecto que estamos trabajando, ¿vale? Sigo un poco con la historia. A ver, cuando estamos hablando de ciudades, con todo mi respeto, porque acabo de conocer Tomelloso por primera vez, Alcázar de San Juan hace 4 horas y en el camino de vuelta, cuando me lleven para coger otra vez el tren para volver a casa, seguramente algún proyecto alrededor. Este no es un proyecto ni para Tomelloso, aunque si Tomelloso quiere el proyecto de comprar coches para que nos mováis por aquí, estamos encantados. Nos llamáis, quedamos y hablamos, ¿vale? Ni siquiera es un coche para Vitoria, ni siquiera es un vehículo para Vitoria, aunque el Ayuntamiento de Vitoria está como loco en integrar este coche dentro de su sistema, y hablaremos. Esto es un coche para ciudades, entonces imaginar ciudades muy grandes. Entonces, si todos habéis viajado, habéis estado, estáis cerca de Madrid, y esa ciudad es un caos, ¿vale? Moverte por Madrid es una locura. Entonces, vamos a intentar resolver esa locura, ¿vale? Vamos a intentar trabajar esa locura. Digo Madrid, como digo Londres, París, Singapur, Hong Kong, Berlín, San Francisco, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pensando en ese modelo de ciudad, ¿vale? Bien. Sigo explicando un poco la génesis del proyecto y para que entendáis el concepto de por qué no hablamos de un vehículo y sí que hablamos de un concepto diferente de movilidad urbana, ¿vale? La primera, digo para que hagamos un poco de autocrítica a todos, porque en ese sistema andamos un poco mal. Hay un estudio que dice de Naciones Unidas que aproximadamente hoy en día ya el 50% de la población humana está en las grandes urbes. Pero en el próximo crecimiento demográfico del futuro, aproximadamente el 90% de estas generaciones que van a nacer van a estar en las grandes urbes, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los pueblos existen en algunos sitios. Por ejemplo, Vitoria es una ciudad muy pequeñita, muy manejable, son apenas 250.000 habitantes, y hay mucha gente que ha ido a vivir a los pueblos de alrededor de Vitoria, como ya la casa, el jardín, etcétera, el choco, las barbacoas, las comidas que nos pegamos en el jardín cuando hace bueno, que no es muy habitual en Vitoria, pero aproximadamente la evolución va a que todo el mundo nos vamos a vivir a los grandes pueblos, ¿vale? Bien. El 80% de los desplazamientos que hacemos con el coche, y miraros a vosotros mismos ahora mismo en vuestro ombligo, lo realizamos una única persona. Y el burro, el trineo, yo. Yo soy padre de familia, somos con 2 hijos, tengo una Scenic de 5 plazas y lo uso para ir a trabajar, pero por mera coherencia ya dejo de ir en coche y voy en bici. Ese coche solamente lo uso 2-3 veces a la semana, y cuando lo uso voy yo solo. Entonces me decís, a ver, vosotros cuando venís de vuestra casa aquí, si venís en coche, no sé si compartís coche o no, pero igual venís solo, ¿no? Y si nos vamos a Madrid, vamos con un pedazo carro tremendo y vamos solo. Entonces, la mayor parte de los departamentos, y cuando hablamos de aquí,